Buenas tardes, mi nombre es Viridiana Lisbeth Canedo Molina. Actualmente me encuentro estudiando en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. Estoy cursando el sexto semestre y estoy tomando la materia de entomología. Les voy a hablar de la plaga gallina ciega. La gallina ciega es con probabilidad el insecto más importante en México como rizófago, es decir, un insecto plaga de raíces. La gallina ciega es un coleóptero que incluye diferentes géneros y los más importantes son Paranomala, Ciclocefala, Diplotaxis y la más importante, Filofaga, que incluye 15 especies identificadas en la República Mexicana, dejándolo como centro de diversificación de especies. La distribución en México podemos encontrar a la gallina ciega desde el nivel del mar hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar. La clasificación taxonómica de la gallina ciega es el filo, es artrópoda, clase insecta, orden coleóptera, familia Melolontidae, género Filofaga y la especie es Filofaga spp. Sus nombres comunes se le conoce como gallina ciega, gusano blanco. Se ha observado que en México solo el 10% de las especies de Filófaga registradas actúan como plaga del sistema radicular o del follaje. El estatus fitosanitario, de acuerdo con la norma internacional para medidas fitosanitarias número 8 llamada Determinación de la situación de una plaga en un área, la filófaga se encuentra en México como presente, sujeta a control oficial. La distribución de la filófaga, esta se encuentra ampliamente distribuida en el continente americano, está presente en Canadá, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, en concreto en Texas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. En África está presente en Sudáfrica y en Sudán. En Asia está presente en Bangladesh, Corea del Norte, Corea del Sur, China, Filipinas, India, Indonesia, Japón y Sri Lanka. Y en Oceanía está en Australia y Nueva Zelanda. Los hospedantes de la filófaga spp, son polífagos que atacan una variedad de pastos, cultivos de granos, frijoles y otros cultivos. Los adultos de la mayoría de las especies se alimentan de árboles caducifolios, con un número menor que se alimenta de coníferas. Se sienten atraídos por las flores y frutas maduras. Las larvas, en cambio, se alimentan especialmente de raíces de plantas con raíces fibrosas, mientras que las plantas con raíces más fuertes a menudo son tolerantes a las lesiones. Ataca el maíz, el sorgo, la soya, el trigo, el centeno, frijol, avena, papa, nabo, arándano, la ocra, el cacahuate, coliflor, chile, café, cebada, camote dulce, el rábano, la caña de azúcar, el tomate, la berenjena, el jengibre, entre otros cultivos. El ciclo biológico de la gallina ciega, la mayoría de estas presentan un ciclo biológico anual, pero existen pocas especies que requieren de 2 años para alcanzar el estado adulto. En un ciclo anual típico, los adultos emergen desde principios de mayo, pero esto depende de la localidad. Existen regiones donde la emergencia masiva se presenta en el mes de junio y las encuentras hasta mediados de septiembre. La hembra de filófaga liberan feromonas para atraer a los machos y realizar la cópula, que puede llevarse a cabo en el suelo cerca de la base de los árboles. Generalmente hay más machos que hembras y salen antes para esperar la emergencia de ellas. Los huevecillos son puestos en la tierra cerca de las raíces a una profundidad entre 10 y 20 centímetros. Se encuentran desde mediados de junio hasta principios de septiembre. Las larvas emergen de los huevecillos y se alimentan de las raíces. Pasan por 3 instares durante un periodo de 200 a 290 días. Los 2 primeros requieren de poco tiempo, de tal forma que al finalizar el verano ya está presente el tercer instar, el cual es el más dañino y de mayor duración. Las características morfológicas para su reconocimiento son: huevo. Los huevecillos son de conformación ovoide, opacos y de color blanco, con una longitud inicial de unos 2 milímetros y 1 milímetro de ancho,
y pasando unas 24 horas a 2.5 milímetros de longitud y 1.25 milímetros de anchura. Se encuentran en el suelo a 5 o 15 centímetros de profundidad y en grupos de 10 a 20, que la hembra pone durante un periodo de 2 a 4 días, tras lo cual la hembra se debe aparear una vez más. Las larvas son del tipo escarabeiforme, tipo C, con cuerpo robusto y 3 pares de patas bien desarrolladas. Se distinguen por presentar la galea y la lacínea maxilar completamente fusionada entre sí. Las mandíbulas son robustas y se proyectan hacia abajo, a esto se le llama hipognata. Palpos maxilares y antenas formadas con 4 artejos. En las antenas, el último artejo es conspicuo y provisto con áreas sensoriales amplias. La pupa. Una vez alimentadas las larvas del tercer instar, expulsan su contenido intestinal y producen una celda en el suelo, en donde pasan una etapa de descanso precrisálida entre 5 y 6 meses antes de transformarse en pupa o crisálida. Las pupas son de tipo exarata, de color variable a café pálido. Tras una etapa de pupa, de algo más de un mes aparecen los adultos, que permanecen inactivos en las celdas hasta que la lluvia moja la tierra y los estimula para salir de la superficie. En su etapa adulta, los adultos de Filofaga son escarabajos de forma ovalada, alargada, que mide de 15 a 18 milímetros de longitud. Son de color café rojizo a café oscuro. Antenas de tipo lamelado, los últimos 3 segmentos aplanados y alargados hacia un lado. Tiene un pronoto más ancho que largo, patas moderadamente largas, con pocas espinas o sin ellas. Se caracterizan por poseer todas sus uñas tarsales de la misma forma, bífidas. El dorso, en ocasiones, con setas largas, bígido, masculino, ovalado o casi triangular. Los daños que causan se deben a las larvas de tercer estadio, que se alimentan de las raíces de los cultivos con síntomas muy característicos en las plantas jóvenes y plántulas. El ataque de la gallina ciega causa marchitez, que se caracteriza por un primer engarce de las hojas, seguido por la muerte de las plantas pequeñas y la reducción del vigor de la más grande. En los tubérculos y otros subterráneos, las larvas se alimentan haciendo agujeros circulares en ellas, con lo que pierden su valor comercial. Los adultos son defoliadores y dañan una gran cantidad de cultivos frutales y árboles forestales como resultado de alimentarse de brotes apicales y hojas tiernas. En un cultivo de maíz, la relación entre la densidad de las larvas de tercer estadio y las plantas jóvenes perdidas indica que la presencia de 4 gusanos por metro cuadrado es un factor crítico, una situación asimismo mostrada en relación con el rendimiento de grano. En plantas de mayor envergadura, a nivel umbral será superior, y plantas maduras vigorosas pueden conversarse por el. Su forma de dispersión. Aunque las hembras adultas de Filofaga spp tienen alas funcionales capaces de volar, razón que podrían permitir su dispersión en nuevas áreas y nuevos campos, se consideran aviadores débiles que difícilmente cubrirán grandes distancias. Los escarabajos emergen del suelo y vuelan de noche, generalmente después de una lluvia o riego significativo. Los periodos de vuelo pueden durar varias semanas, durante las cuales se producen el apareamiento y la puesta de huevos. Los adultos se esconden en el suelo durante el día y vuelan a los árboles para aparearse y alimentarse por la noche. Las hembras ovipositan a poca distancia de su fuente de alimento. Medidas fitosanitarias. Para el monitoreo de gallina ciega se han realizado algunos trabajos para la determinación de feromonas y formas de atracción de adultos para su monitoreo. Para su control hay 4 métodos. El primero es el control cultural. La elección de fechas de siembra apropiada puede ayudar a escapar a ciertas plagas, como en el caso de las gallinas ciegas. Una siembra tardía puede evitar la oviposición del 80 a 90% de las hembras. Para el caso del maíz, se ha observado que en las siembras tardías, la germinación de la planta coincide con la época de vuelo, que coincide con el estado de plántula y existen más daños, por lo que se ha sugerido adelantar la siembra un mes,
para asegurar que cuando se presenten las larvas de gallina ciega del tercer instar, la planta esté más desarrollada y pueda responder mejor al daño ocasionado por las larvas. También se recomienda la rotación de cultivos. El barbecho y el rastreo de los terrenos agrícolas, además de permitir la preparación del terreno, elimina algunas plagas que viven en el suelo, ya que se exponen directamente las larvas o las celdas pupales a la desecación y a la acción mecánica ocasionada por el paso de la rastra, destruyéndose hasta un 80% de pupas. También se recomienda la presencia de materia orgánica en el suelo, ya que además de favorecer la fertilidad del suelo, contribuye positivamente al equilibrio entre poblaciones de insectos y enemigos naturales, lo que trae como consecuencia una reducción de daños a la producción. El otro tipo de control es el control físico. Una estrategia de control físico para evitar que los adultos de las gallinas ciegas ovipositen en el suelo es el uso de barreras físicas, como serían las mallas anti-insectos o las láminas de polietileno. También se usa las trampas de luz fluorescente negra para la captura de adultos. Esto ha resultado eficiente para reducir las poblaciones. Otra táctica de control físico para reducir las poblaciones de larvas de gallina ciega es la solarización, la cual se basa en el principio de atrapar la energía calórica de los rayos solares bajo una lámina de polietileno transparente que se deposita sobre un suelo previamente humedecido, logrando elevar la temperatura a niveles que resultan mortales para las larvas. Este uso puede combinarse con la adición, antes de tapar, con residuos de cosecha u otras materias orgánicas sin descomponer, ya que el proceso de descomposición de estas libera calor y sustancias tóxicas. El otro tipo de control es el control biológico. Dentro del uso de nematodos entomopatógenos, se tienen registros de la eficiencia de Steinirnema glasseri, matando al 75% de larvas cuando se aplica en suspensión acuosa y con humedad moderada en el suelo de 11.8% y hasta el 97.5% a dosis de 1000 nematodos por larva. Después también se usa la Heterorhabditis bacteriófora con el 87.5%. Adicionalmente, se han realizado pruebas para determinar si existe una interacción sinérgica entre el uso de hongos y nematodos entomopatógenos para mejorar el control del complejo de gallina ciega. También hay evidencia del efecto que tienen los virus en el control biológico, como es el virus iridiscente de invertebrados 6, que causa infección tanto en adultos como en larvas. En cuanto al control químico de esta, dentro de los productos químicos utilizados para el control de la gallina ciega, para su aplicación al suelo, tratamiento de semilla o aplicación al momento de la siembra, y que están autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, existen varios ingredientes activos, como son el acefate, la bifentrina, el fipronil, la bifentrina, diacinón, entre otros más. Básicamente, esta es la información básica de la gallina ciega, de la Filofaga spp. Gracias por su atención.